Nuevo Estatuto de la Cooperativa de Servicios Especiales Mercado Central Limitada. Modificado el 23 de noviembre del 2011. Generalidades. Antecedentes y denominación. Artículo 1. La Cooperativa de Servicios Especiales Mercado Central Limitada. Es una persona jurídica sin fines de lucro basada en la ayuda mutua de los socios que la integran. Fue fundada el 24 de agosto de 1983 e inscrita en el A101 ficha 6298 del Libro de Cooperativas de los Registros Públicos de Lima. Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de octubre de 1999 procede a la modificación parcial del estatuto manteniendo la misma denominación de Cooperativa de Servicios Especiales Mercado Central Limitada. De la modalidad de usuarios y en calidad de cerrada. En adelante este estatuto se denominará como la cooperativa. Base legal. Artículo 2. La cooperativa elabora el presente estatuto en concordancia con el texto único ordenado de la Ley General de Cooperativas y sus normas complementarias. Los casos no previstos por la indicada norma se regirán, por los principios generales del cooperativismo y la falta de ellos por el derecho común, siendo aplicable en este último caso, las disposiciones de la Ley General de Sociedades, siempre que fueran compatibles por los principios generales del cooperativismo. Domicilio. Artículo 3. El domicilio de la cooperativa es la ciudad de Lima, provincia y departamento de Lima, con sede en la intersección de las avenidas Abancay cuadra 8 y Nicolás de Piérola cuadra 14 con oficina asignada con el número 1451 de la avenida Nicolás de Piérola, Lima Cercado. Duración y responsabilidad. Artículo 4. La duración de la cooperativa es indefinida y su responsabilidad es limitada, entendiéndose como tal, que ésta responde con su capital social más la reserva cooperativa y el socio con el monto total de sus aportaciones suscritas. Título 1. Objetivos y medios. Objetivos. Artículo 5. Son objetivos de la cooperativa. A. Construir en el terreno de propiedad de la cooperativa, la nueva galería comercial El Hueco. A. 1. Independizar y adjudicar a cada socio hábil un local comercial para ejercer sus actividades en igualdad de condición. A. 2. El sorteo para la adjudicación será con los socios hábiles, de acuerdo al reglamento de sorteos y con la presencia de un notario público para dar fe en acto público. B. Ampliar las actividades de la cooperativa, comprando o arrendando nuevos inmuebles para los socios, ejerciendo actividades comerciales de forma directa o indirecta. C. Promover la ayuda y colaboración a los asociados en los servicios de salud, crédito, previsión social y deportivo, así como elevar el nivel cultural con relación a sus actividades comerciales. D. Cautelar y defender los derechos de los asociados en el desarrollo de sus actividades comerciales para que no se produzcan abusos entre socios, directivos o autoridades. E. Brindar servicio de mantenimiento, conservación y seguridad a la nueva galería comercial El Hueco, el cual comprende locales comerciales, oficinas administrativas y áreas comunes. F. Estrechar vínculos de solidaridad, respeto y ayuda mutua entre sus asociados y empresariales afines. Medios. Artículo 6. Para lograr los objetivos la cooperativa deberá: A. Recibir las aportaciones ordinarias y extraordinarias de los socios. B. Gestionar financiamientos nacionales o internacionales, públicos o privados, con garantía del terreno y aprobados por la Asamblea General de Delegados con conocimiento de los socios. C. Canalizar líneas de crédito como capital de trabajo para fomentar la micro y pequeña empresa en las mejores condiciones para el socio. D. Reconocer la igualdad de derechos y obligaciones de todos los socios sin discriminación de raza, religión y credo político, evitando ventajas, preferencias y privilegios a sus fundadores, directivos, delegados o socios. La financiación y la construcción de la galería comercial a que se contrae el inciso B del presente artículo, será efectuada por una comisión mixta integrada el Consejo de Administración, delegados y socios de base. Estos últimos serán elegidos por cada sector. Tendrán la calidad de hábiles y ratificados por la Asamblea General. Título 2.
de los socios. Requisitos. Artículo 7. Para ser socio de la cooperativa se requiere: a. Presentar una solicitud de ingreso dirigida al Consejo de Administración. b. Ser comerciante y o productor. c. Ser mayor de edad y gozar de sus derechos civiles. d. Para la cuota de ingreso y la primera aportación aprobada por Asamblea General de Delegados. e. No tener intereses contrarios o en competencia con las actividades que desarrolla la cooperativa. f. No haber sido excluido de ningún tipo de cooperativas ni asociaciones. g. No tener antecedentes judiciales ni penales por delitos dolosos o culposos. Artículo 8. La admisión del socio será decidida mediante resolución del Consejo de Administración, debidamente fundamentada y en un plazo de 30 días calendarios. De ser admitido deberá ser inscrito en el padrón de socios. Derechos. Artículo 9. Son derechos de los socios: a. Ser conductor de un local comercial una vez concluida la construcción de la nueva galería comercial El Hueco, luego de independizado y calificado el socio de acuerdo al reglamento de adjudicaciones se convertirá en propietario inscribiendo su derecho en el registro de la propiedad inmueble de Lima. b. Elegir y ser elegido como delegado o directivo dentro de las formas y procedimientos establecidos por el reglamento de elecciones. c. Participar en el desarrollo de las actividades de la cooperativa. d. Retirarse voluntariamente de la cooperativa siempre que no tenga deudas exigibles con esta. e. Apelar ante la Asamblea General de Delegados, la resolución de exclusión dentro de los 15 días de haber sido notificado. f. Hacer uso de los servicios que brinda la cooperativa: radio, biblioteca, internet, sala de conferencias, etc. g. Solicitar la convocatoria a una asamblea general de socios con el 10% de socios hábiles. h. Apelar ante los órganos de la cooperativa cuando el socio considere vulnerados sus derechos. y. Solicitar el financiamiento para la construcción de la nueva galería comercial El Hueco. Obligaciones. Artículo 10. Son obligaciones de los socios: a. Conocer, respetar y cumplir el presente estatuto y los reglamentos internos de la cooperativa. El desconocimiento de las normas indicadas no es excusa de su incumplimiento. b. Cumplir puntualmente con sus obligaciones económicas contraídas con la cooperativa. b1. Cumplir con pagar fielmente el financiamiento de la construcción de la nueva galería comercial El Hueco conforme al cronograma calificado por el banco y aprobado por el Consejo de Administración. c. Acatar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Delegados, consejos y comités tomados de conformidad con la ley, presente estatuto y sus reglamentos. d. Participar en el proceso electoral y cumplir el reglamento de elecciones. e. Participar en reuniones y actos que sean convocadas por el Consejo de Administración y Asamblea General de Delegados. f. Cuidar y proteger los bienes de la cooperativa. g. Conducir el local comercial asignado por la cooperativa. h. Asistir a los cursos de capacitación auspiciados por la cooperativa. y. Cumplir con los encargos y o comisiones emanadas por la Asamblea General de Delegados o Consejo de Administración. j. Desempeñar en forma responsable y honesta el cargo de delegado o directivo. k. Agotar la vía administrativa interna de la cooperativa, antes de interponer impugnaciones en el Poder Judicial. Artículo 11. Los socios que incumplan las obligaciones establecidas en el artículo 10 están impedidos de ejercitar los derechos previstos en el artículo 9 incisos b, d, e, f, g del presente estatuto. Pérdidas de la condición de socio. Artículo 12. La calidad de socio se pierde por: a. Renuncia mediante carta notarial aprobada por el Consejo de Administración. b. Por transferencia. c. Por fallecimiento. d. Exclusión acordada por el Consejo de Administración por cualquiera de las siguientes causales:
1. Incumplir con el pago de 3 cuotas de aportaciones sucesivas o alternas para el financiamiento de la nueva galería comercial El Hueco, de acuerdo al cronograma establecido y aprobado por el Consejo de Administración y la Asamblea General de Delegados, así como otras obligaciones económicas establecidas. 2. Aprovechar su condición de socio, delegado o dirigente para negociar con terceros. 3. Utilizar los bienes y o recursos económicos, razón social de la cooperativa en beneficio propio o de terceros. El reglamento interno ampliará el procedimiento a seguir en cada caso. 4. Disponer ilícitamente de los fondos económicos de la cooperativa. 5. Apropiarse de dinero, enajenar bienes o cometer actos que afecten al patrimonio de la cooperativa. Cancelación de la inscripción. Artículo 13. De cancelarse la inscripción del socio, se liquidará su cuenta, a la que acreditará sus aportaciones y los beneficios generados durante su permanencia en la cooperativa. El saldo neto resultante de la liquidación, si lo hubiere, será pagado al ex socio o sus herederos hasta en 3 armadas mensuales consecutivas. Si el saldo fuera deudor, la cooperativa ejercerá su derecho con arreglo de ley. En caso de retiro de los socios, no podrán destinarse a devolver anualmente aportaciones por más del 10% del capital social según balance del último ejercicio económico. Capítulo 01. De las infracciones y sanciones. Artículo 14. Son infracciones todos los actos contrarios a la ley de cooperativas, estatuto, reglamentos internos y acuerdos de Asamblea General, así como todo acto ilícito que atente contra el patrimonio y la moral de la cooperativa. Las infracciones se sancionan con: A. Amonestación escrita. A. 1. Suspensión. B. Sanción económica. C. Revocación del cargo de exclusión. Artículo 15. Las sanciones se aplicarán de acuerdo a la gravedad de la falta, según corresponda al socio, delegado o directivo. De las sanciones. Amonestación escrita. Artículo 16. Se sanciona con amonestación escrita toda infracción que no revista gravedad. La reincidencia determinará una sanción económica para el infractor. A. La suspensión es la sanción por una falta grave que conlleva el retiro temporal de los derechos. Como socio, hasta por un máximo de 5 años y se aplicará por: A. Reincidir en la comisión de faltas sancionadas con amonestación escrita. B. Utilizar la razón social de la cooperativa, cargo o condición de socio para fines de interés personal o de grupo en perjuicio de la misma. C. Emplear coacción con el propósito de conseguir beneficios ilícitamente y, o formular acusaciones falsas en contra de los socios, delegados o dirigentes. D. No dar cuenta documentada de fondos recibidos para el cumplimiento de la comisión encargada o hacerlo extemporáneamente. E. Hacer acusaciones tendenciosas, infundadas y sin pruebas contra los socios, delegados o directivos. F. Atentar contra la dignidad, el honor y buena reputación de socios, delegados y dirigentes. G. Cometer actos que atenten contra la transparencia de los procesos electorales. Sanción económica. De los socios y delegados. Artículo 17. Son sanciones económicas. A. Inasistencia injustificada a la Asamblea General de Delegados y actos de sufragio debidamente convocados. B. Incumplir con los cargos o compromisos encomendados por los órganos de la cooperativa. C. Agredir de palabra o de hecho a los directivos de la cooperativa en ejercicio de sus funciones. E. Asistir a la Asamblea General o reuniones de trabajo en estado de ebriedad. F. Promover indisciplina durante el desarrollo de la Asamblea General u originar escándalo en la oficina de la cooperativa o dentro de la galería comercial. G. Perturbar y o abandonar la Asamblea General de Delegados injustificadamente. Los directivos. Artículo 18. Serán sancionados económicamente los directivos por: A. Inasistencia injustificadas al proceso electoral, la Asamblea General de Delegados o hacer abandono de esta, antes de ser levantada o suspendida. B. Actuar en forma personal y sin el consentimiento o autorización del Consejo, Comité o Asamblea General.
C. Actuar con parcialidad o favoritismo con el propósito de conceder ventajas a determinados directivos. D. Actuar con negligencia o excediendo las funciones previstas por el estatuto y reglamentos internos. E. Renunciar sin justificación alguna al cargo. Artículo 19. Son de aplicación para los directivos las infracciones previstas en los inciso A, D y E del artículo 17. Artículo 20. Las sanciones económicas para los casos establecidos en los artículos precedentes será el 10% de la remuneración mínimo vital. La reincidencia de las faltas originará que se duplique la sanción. Revocación de cargo. Artículo 21. Se sanciona con la revocación del cargo a los directivos del Consejo de Administración por a. No convocar la Asamblea General de Delegados dentro de los plazos establecidos por el presente estatuto, o negar la solicitud de convocatoria de la Asamblea General de Delegados o socios. b. No cumplir con las comisiones encomendadas por la Asamblea General, dentro del término establecido. c. Incumplir los acuerdos de la Asamblea General y las resoluciones de sus propios órganos. d. No asistir a 2 sesiones consecutivas y 3 sesiones alternas, debidamente convocadas. e. Haber sido condenado por delito doloso en sentencia ejecutoriada. f. Incurrir en los actos previstos por el artículo 34 inciso h, del presente estatuto. g. Negar apoyo a las comisiones designadas por la Asamblea General. h. Incumplimiento en la presentación de la inscripción de sus mandatos dentro de 45 días hábiles posteriores a su elección. Artículo 22. La revocación del cargo alcanza al Consejo de Vigilancia por los actos fiscalizares que no observaré en la forma y plazo establecidos para el presente estatuto. Exclusión. Artículo 23. Se sanciona con exclusión, sin perjuicio de las acciones judiciales correspondientes al directivo, delegado o socio, según corresponda que a. Incumpla con el pago de las aportaciones establecidas por la Asamblea General de Delegados durante 6 meses consecutivos. b. Haber sido condenado por delito doloso, contra la cooperativa en sentencia ejecutoriada. c. Actuar en contra de los intereses de la cooperativa debidamente probados. d. Causar pérdida de los bienes patrimoniales y fondos de la cooperativa. e. Presentar documentación falsa o adulterada con el propósito de acogerse a los beneficios de la cooperativa. f. Utilizar el cargo o razón social de la cooperativa para fines personales o de lucro. g. Sobrevalorar el costo de obras y adquisiciones. h. No hacer entrega de ellos libros sociales y contables y bienes patrimoniales de la cooperativa al concluir el mandato, dentro de los plazos establecidos por el presente estatuto. Y, los casos previstos por el artículo 12 inciso d, del presente estatuto. Artículo 24. Los contratos por asesorías en general, o de personal administrativo durante el ejercicio económico se realizarán de acuerdo al presupuesto, con excepción de aquellos contratos debidamente sustentados y que sean de interés para la cooperativa, con cargo a dar cuenta a la próxima Asamblea General de Socios y o delegados. Procedimiento para la aplicación de las medidas disciplinarias. Artículo 25. Para los efectos de los artículos anteriores se observará el siguiente procedimiento. a. Conocida la infracción, el Consejo de Administración nombrará una comisión integrada por 3 miembros, para que realicen las investigaciones correspondientes, en la que el presunto infractor ejercerá su derecho de defensa, emitiéndose el informe con las conclusiones pertinentes dentro de un plazo de 5 días hábiles. b. El Consejo de Administración resolverá de acuerdo a las conclusiones y notificará la resolución al infractor en un plazo máximo de 15 días hábiles. Artículo 26. Contra las sanciones impuestas. Proceden las impugnaciones que puede ejercer el socio, delegado o directivo ante la autoridad respectiva de la cooperativa y las hace efectivas a través de los recursos correspondientes contra los actos definitivos que ponen fin a la instancia. Contra las sanciones aplicadas procede el recurso de reconsideración. Y en última instancia, el recurso de apelación ante la Asamblea General de Delegados. El recurso de reconsideración deberá ser presentado dentro de los 15 días de recibida la notificación de sanción y resolverá el Consejo de Administración dentro de los 30 días.
De no proceder este recurso, el interesado podrá presentar recurso de apelación, ante la Asamblea General de Delegados, dentro de los 15 días de haber sido notificado de la denegatoria mediante la correspondiente resolución del Consejo de Administración. Esta apelación será presentada ante el Consejo de Administración, quien la elevará a la próxima Asamblea General de Delegados, para su resolución en última instancia. Los plazos señalados en el presente artículo se computarán los días a título 3 del régimen administrativo. Capítulo 1. De los órganos de gobierno. Artículo 27. La dirección, administración y control de la cooperativa está a cargo respectivamente de a. Asamblea General de Delegados. b. El Consejo de Administración. c. El Consejo de Vigilancia. Artículo 28. Constituyen órganos de apoyo y asesoramiento con funciones específicas los comités y las comisiones. A. Comité Electoral. b. Comité de Educación. c. Comité de Previsión Social. d. Comité de Ayuda Mutua. e. Las comisiones. Capítulo 2. De la Asamblea General de Delegados. Artículo 29. La Asamblea General de Delegados es la autoridad suprema de la cooperativa, representa a todos los socios, tienen funciones deliberativas y resolutivas. Sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes y ausentes, siempre que se hubieran tomado de conformidad con la legislación cooperativa, presente estatuto y reglamento. Artículo 30. La Asamblea General de Delegados está integrada exclusivamente por a. 100 delegados debidamente acreditados por el Comité Electoral, dentro de los cuales están los miembros del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia y de los comités. b. Miembros del Consejo de Administración. c. Miembros del Consejo de Vigilancia. d. Miembros del Comité Electoral. e. Miembros del Comité de Educación. f. Miembros del Comité de Ayuda Mutua y Previsión Social. g. El gerente de la cooperativa, siempre que acredite su invitación con derecho a voz pero sin voto. h. Excepcionalmente podrá participar como invitados asesores externos o internos de la cooperativa, con la aprobación de la Asamblea General. Artículo 31. Los cargos de los consejos y comités serán cubiertos exclusivamente por los delegados hábiles, y solo hasta la culminación de su mandato. Clases y realización de asambleas. Artículo 32. La Asamblea General de Delegados es de dos clases: ordinaria y extraordinaria. La Asamblea General Ordinaria se realizará 2 veces al año, la primera dentro de los 90 días posteriores al cierre del ejercicio económico, para examinar la gestión administrativa, financiera de la cooperativa, y la segunda el último día del mes de marzo, para llevar a cabo las elecciones complementarias por tercios de los directivos. Las extraordinarias, cuando el Consejo de Administración lo considere conveniente, a solicitud de los delegados o socios conforme lo dispone el inciso c. del artículo 36 de este estatuto. Asamblea General Ordinaria. Artículo 33. Compete a la Asamblea General Ordinaria de Delegados a. Examinar la gestión administrativa, financiera y económica de la cooperativa, sus estados financieros, las memorias y los informes de los consejos y comités. b. Elegir y remover por causa justificada a los miembros del Consejo Administrativo, de Vigilancia y de los comités. c. Fijar las dietas de los miembros de los consejos, comités y comisiones por asistencia a sesiones y o asignaciones para gastos de representación. d. Autorizar a propuesta del Consejo de Administración 1. La distribución de los remanentes y excedentes. 2. La emisión de las obligaciones. 3. El monto máximo hasta por el cual el Consejo de Administración pueda enajenar o gravar los bienes de la cooperativa. e. Ordenar investigaciones, auditorías y balances extraordinarias. f. Aprobar el presupuesto de las actividades del Consejo de Vigilancia y el Comité de Educación. g. Adoptar en general, acuerdos sobre cualquier asunto que afecte el interés de la cooperativa y ejercer las demás atribuciones de su competencia según la ley. El pronunciamiento del examen del ejercicio anual correspondiente a los delegados en ejercicio de su mandato. Asamblea General Extraordinaria.
Artículo 34. La Asamblea General Extraordinaria de Delegados se podrá realizar en cualquier momento e incluso simultáneamente con la Asamblea General Ordinaria, y es completamente para a. Aprobar, reformar e interpretar el Estatuto y el Reglamento de Elecciones. B. Remover al Consejo de Vigilancia, cuando se declare improcedente e infundados los motivos por los que este órgano la hubiere convocado. C. Pronunciarse sobre los objetivos generales de acción institucional a propuesta del Consejo de Administración. D. Resolver las apelaciones de los socios excluidos en virtud de las resoluciones del Consejo de Administración. E. Resolver las reclamaciones y apelaciones de los socios contra los actos de los consejos de administración y del Consejo de Vigilancia. F. Remover a los miembros de los consejos, comités y elegir a sus reemplazantes. G. Aprobar en el mes de noviembre el presupuesto y los planes de trabajo para el siguiente ejercicio. H. Imponer las sanciones de suspensión o de destitución del cargo de directivo o de exclusión según los casos, el dirigente o delegado que con su acción, omisión o voto hubiere contribuido a que la cooperativa resulte responsable de infracciones a la ley, sin perjuicio de las acciones judiciales a que hubiere lugar. Y, determinar en caso de otras infracciones no previstas en el inciso anterior, la responsabilidad de los dirigentes delegados para ejercitar contra ellos las acciones que correspondan o imponer las sanciones que estatutariamente fuere de su competencia. J. Acordar la transformación de la cooperativa en otra de distinto tipo, persiguiendo los mismos fines. K. Acordar la fusión de la cooperativa de conformidad con la ley. L. Acordar la participación de la cooperativa como socia de otras personas jurídicas no cooperativas. M. Acordar la disolución voluntaria de la cooperativa. N. Ejercer cualquier otra atribución inherente a la cooperativa que no fuera expresamente conferida por el estatuto a otros órganos. Convocatoria. Artículo 35. La convocatoria a Asamblea General es atribución del Consejo de Administración. La citación, suscrita por el presidente y secretario, será remitida al domicilio o centro de trabajo de los directivos y socios o publicados en un diario de mayor circulación con una anticipación no menor de 5 días para las asambleas extraordinarias y de 8 días para las asambleas ordinarias. Artículo 36. La Asamblea General de Delegados Ordinaria y Extraordinaria será convocada. A. Por acuerdo del Consejo de Administración. B. Por acuerdo del Consejo de Vigilancia, cuando el Consejo de Administración requerido por el propio Consejo de Vigilancia no lo hiciera en cualquiera de los siguientes casos. 1. En los plazos fijados para los fines imperativamente establecidos por este estatuto. 2. Cuando se trate de graves infracciones de la ley, del estatuto o de los acuerdos de la Asamblea General en que recurriesen los órganos fiscalizados. D. A solicitud presentada al Consejo de Administración por el 20% de los delegados hábiles o por igual porcentaje de socios hábiles. En ambos casos deberá especificarse la agenda materia de debate. Quórum. Artículo 37. La Asamblea General de Delegados quedará legalmente constituida, si a la hora indicada en la citación se verifica la asistencia de la mitad más uno de los delegados. Si transcurrida una hora de la señalada en la citación, no hubiera el quórum indicado, la Asamblea General de Delegados quedará legalmente constituida con los delegados hábiles presente, siempre que su número no sea inferior al 30% del total de delegados acreditados. El quórum se computará al inicio de la asamblea y con el número de delegados concurrentes. Si no se alcanzará el porcentaje antes referido, podrá realizarse la Asamblea General en nueva convocatoria, con los delegados asistentes que concurran. Del voto. Artículo 38. En las asambleas generales solamente podrán votar los delegados hábiles, es decir, los que a la fecha de la celebración de la asamblea se encuentren al día con sus aportaciones, correspondiéndole a cada uno de ellos un voto. No se admitirán votos por poder. Los directivos no podrán votar cuando se trate de asuntos referidos a la responsabilidad de su gestión o la regularización de sus facultades, derechos u obligaciones. Acuerdos.
Artículo 39. Los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Delegados se tomarán por mayoría simple de votos, para los casos referidos en los incisos J, K, L, y M, del artículo 34 de este estatuto, se requiere por lo menos el voto favorable de las 2/3 partes de los delegados concurrentes a la Asamblea. Todos los acuerdos y resoluciones adoptadas por la Asamblea, deberán ponerse en conocimientos de los socios por los medios de comunicación que disponga la cooperativa dentro de los 8 días calendarios de haber sido resueltos. De la agenda. Artículo 40. La Asamblea General de Delegados no pueden tratar asuntos distintos a los señalados en el aviso de convocatoria, salvo en los casos permitidos por la ley. Capítulo 3. Del Consejo de Administración. Artículo 41. El Consejo de Administración es el órgano responsable del funcionamiento administrativo de la cooperativa. Estará integrado por 5 miembros titulares y 2 suplentes. Artículo 42. Son atribuciones del Consejo de Administración: a. Cumplir y hacer cumplir la ley, este estatuto, los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Delegados, los reglamentos internos y los propios acuerdos, resoluciones y decisiones. b. Elegir de su seno a su presidente, vicepresidente y secretario con cargo de que los demás consejeros ejerzan las funciones de vocales. c. Aceptar la dimisión de sus miembros. d. Elegir y remover al gerente, y a propuesta de éste, nombrar y promover a los demás funcionarios y otros trabajadores cuya designación no sea atribución legal o estatutaria de aquel. e. Autorizar el otorgamiento de poderes, con determinación de las atribuciones delegables correspondientes. f. Aprobar, reformar e interpretar su propio reglamento y los reglamentos internos, excepto los del Consejo de Vigilancia y de los comités de educación y electoral. g. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos, elaborado conforme al artículo 65 en el que se incluirán las partidas presupuestales correspondientes a las acciones del Consejo de Vigilancia y del Comité de Educación y las políticas, planes y programas de corto, mediano y largo plazo, con conocimiento de la Asamblea Extraordinaria de Delegados. h. Cuidar, bajo responsabilidad que exista a la libre disposición del Consejo de Vigilancia y del Comité de Educación, respectivamente, una liquidez equivalente a 1/12 mensual de las sumas totales que les corresponda a cada uno para el desarrollo de sus actividades. Reglamento de Autocontrol Cooperativo, Decreto Supremo número 0491, TR de 21 de enero de 1991. Y, controlar y evaluar periódicamente la ejecución del presupuesto anual de ingresos y egresos y de las políticas, planes y programas aprobados. j. Apoyar las medidas necesarias y convenientes que la gerencia adopte para la óptima utilización de los recursos de la cooperativa y la eficaz realización de los objetivos de esta. Asimismo, con la gerencia deberán fomentar el desarrollo de controles operativos permanentes y, cuando la magnitud de la empresa lo permita, el desarrollo periódico de auditorías operativas a cargo de personal especializado. Reglamento de Autocontrol Cooperativo, Decreto Supremo número 0491, TR de 21 de enero de 1991. k. Aceptar los actos de liberalidad que se constituyan a favor de la cooperativa. L. Fijar a propuesta del gerente, los límites máximos de los gastos para las remuneraciones fijas y eventuales. LL. Acordar la integración de la cooperativa en organizaciones de grado superior con arreglo a ley y con cargo a dar cuenta a la próxima inmediata Asamblea General de Delegados. M. Aprobar, en primera instancia, la memoria y los estados financieros preparados por la Presidencia y o Gerencia y someterlos a la Asamblea General Ordinaria de Delegados. N. Convocar a la Asamblea General de Delegados con la determinación de su agenda, y a elecciones anuales. Ñ. Denunciar ante la Asamblea General de Delegados, los casos de negligencia o de exceso de funciones en que incurrieran el Consejo de Vigilancia y o los comités. 0. Ejercer las demás atribuciones de su competencia según ley y este estatuto. P. Nombrar las comisiones que sean necesarias. Q. Contratar los servidores y asesores de la cooperativa dentro del marco establecido por el artículo 24 de este estatuto.
R. Incorporar en la agenda de la Asamblea General, los puntos de la agenda solicitados por el 10% de los delegados hábiles, siempre que no excedan a 2. Artículo 43. El Consejo de Administración sesionará 4 veces al mes, previa citación del presidente, quien podrá citar a sesiones extraordinarias cuando lo estime conveniente o lo soliciten por escrito 3 de sus miembros titulares. Las dietas solo se le computarán por 4 sesiones. Artículo 44. Las citaciones se harán por lo menos con 48 horas de anticipación, por escrito y con cargo indicando el día, hora, lugar, agenda a tratarse y la fecha de la citación, con la firma y barra o firmas y sellos de los responsables. El plazo de la citación podrá reducirse cuando el caso sea urgente. Artículo 45. El quórum quedará constituido con la asistencia de 3 miembros titulares. Los acuerdos, resoluciones y decisiones se tomarán por mayoría de votos. Los suplentes tendrán derecho a voz y su asistencia no se computará para los efectos del quórum, salvo cuando reemplacen a un titular por vacancia de este. Las actas de cada sesión serán firmadas por los miembros titulares y suplentes asistentes a cada sesión señalando el cargo que desempeñan. Del presidente. Artículo 46. El presidente del Consejo de Administración tiene las siguientes atribuciones. A. Ejercer las funciones de representación institucional de la cooperativa, con excepción de las que corresponden al gerente. B. Presidir las sesiones de Asamblea General de Delegados y de Consejo de Administración y los actos oficiales de la cooperativa, así como coordinar las funciones de los órganos de esta. C. Ejercer las funciones de la gerencia, hasta que asuma este cargo quien debe desempeñarlo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 inciso D, del presente estatuto. D. Firmar conjuntamente con el secretario. 1. Las convocatorias y citaciones a la Asamblea General de Delegados, ordenando su publicación o distribución respectivamente. 2. Las citaciones a las sesiones del propio Consejo. 3. Las actas y transcripciones de las mismas y los acuerdos, resoluciones y decisiones de la Asamblea General de Delegados y del propio Consejo, ordenando su remisión y o distribución dentro de los términos y plazos previstos por este estatuto y su reglamento. 4. La correspondencia oficial. Representar a la cooperativa ante organizaciones cooperativas de grado superior. F. Realizar con el gerente los siguientes actos. 1. Firmar las escrituras públicas, contratos y demás actos jurídicos y administrativos en los que la cooperativa fuera parte, autorizados por el propio Consejo, según los casos. 2. Abrir cuentas bancarias, girar, endosar, aceptar, descontar, cancelar letras de cambio, cheques, vales, pagares y otras obligaciones de crédito. La aceptación y descuento de documentos de crédito será previamente autorizado por el propio Consejo. G. Ejercer las demás atribuciones de su competencia según ley y este estatuto. Del vicepresidente. Artículo 47. El vicepresidente tiene las siguientes atribuciones. A. Reemplazar al presidente en caso de ausencia o vacancia del cargo, asumiendo todas sus funciones y atribuciones. B. Presidir el Comité de Educación. C. Desempeñar las funciones y comisiones que le encargue el Consejo de Administración. Del secretario. Artículo 48. El secretario tiene las siguientes atribuciones. A. Llevar debidamente legalizado el registro de socios, actas de sesiones de la Asamblea General de Delegados, del Consejo de Administración, el registro de concurrentes y otros que sean de su competencia. B. Tramitar la documentación del Consejo de Administración y llevar el archivo correspondiente. C. Firmar con el presidente la documentación señalada en el artículo 46 inciso D de este estatuto. D. Transcribir o notificar según sea el caso, las resoluciones o acuerdos del Consejo de Administración y de la Asamblea General de Delegados. Esta última deberá estar redactada dentro de los días siguientes de haber sido aprobadas. Efectuar otras funciones que le sean asignadas por el Consejo de Administración. De los vocales.
Artículo 49. Los vocales desempeñarán cualquier función que le encomiende el Consejo de Administración o la Asamblea General de Delegados. Capítulo 4. Del Consejo de Vigilancia. Artículo 50. El Consejo de Vigilancia es el órgano fiscalizador de la cooperativa y actuará sin interferir ni suspender el ejercicio de las funciones ni actividades de los órganos fiscalizados y con las atribuciones determinadas a continuación, las cuales no podrán ser ampliadas por este estatuto ni la Asamblea General de Delegados. Estará integrado por 3 titulares, elegidos en Asamblea General Ordinaria, y su renovación será anualmente por tercios. El régimen de sus sesiones y citaciones se sujetará a lo dispuestos por el artículo 44 del Estatuto. El quórum quedará constituido con la asistencia de 3 titulares. Los acuerdos, resoluciones y decisiones se tomarán por mayoría de votos. Las actas de cada sesión serán firmadas por los asistentes a cada sesión señalando el cargo que desempeña. Artículo 51. Son atribuciones del Consejo de Vigilancia: a. Elegir, de su seno, a su presidente, vicepresidente y secretario. b. Aceptar la dimisión de sus miembros. c. Aprobar y reformar e interpretar su reglamento. d. Solicitar al Consejo de Administración y o Gerencia los informes sobre el cumplimiento de los acuerdos de aquel y de la Asamblea General y de las disposiciones de ley, este estatuto y de los reglamentos internos, así como los actos administrativos realizados. Vigilar que los fondos de caja, en bancos y los valores y títulos de la cooperativa, los que ésta tenga en custodia o en garantía, estén debidamente salvaguardados. Verificar la existencia y valorización de los demás bienes de la cooperativa y particularmente de los que ella reciba de los socios en pago de sus aportaciones. Disponer, cuando lo estime conveniente, la realización de arqueos de caja y auditorías. Velar porque la contabilidad sea llevada en estricta sujeción a la ley. Y verificar la veracidad de las informaciones contables. Inspeccionar los libros de actas del Consejo de Administración y de los comités y de los demás instrumentos a que se refiere el artículo 37 del texto único ordenado de la Ley General de Cooperativas. Verificar la constitución y subsistencia de las garantías y o seguros de fianza que el gerente y otros funcionarios estuviesen obligados a prestar por disposición de este estatuto. La Asamblea General o reglamentos internos. Comunicar al Consejo de Administración y o Asamblea General su opinión u observaciones sobre las reclamaciones de los miembros de la cooperativa contra los órganos de esta. Proponer a la Asamblea General la adopción de las medidas previstas en el artículo 27 inciso 12 y 13 del texto único ordenado de la Ley General de Cooperativas. Vigilar el curso de los juicios en que la cooperativa fuera parte. Disponer con la debida anticipación que en el orden de día de las sesiones de Asamblea General se inserten los asuntos que estime necesario. Convocar a Asamblea General cuando el Consejo de Administración requerido por el propio Consejo de Vigilancia no lo hiciera en cualquiera de los siguientes casos. 1. En los plazos y para los fines imperativamente establecidos por el Estatuto. 2. Cuando se trata de graves infracciones de ley, de este Estatuto y o de los acuerdos de Asamblea General en que incurrieren los órganos fiscalizados. 0. Denunciar las infracciones de la ley ante el órgano estatal competente, sin perjuicio del inciso anterior. Hacer constar, en las sesiones de la Asamblea General las infracciones de la ley, o este estatuto en que incurrieran ella o sus miembros. Exigir a los órganos fiscalizados la adopción de medidas correctivas recomendadas por los auditores. Objetar los acuerdos de los órganos fiscalizados en cuanto fueran incompatibles con la ley, este estatuto, los reglamentos internos o las decisiones de la Asamblea General. Someter a la decisión definitiva de la Asamblea General las observaciones oportunamente comunicadas a los órganos fiscalizados y no aceptadas por estos. Vigilar y fiscalizar las operaciones de liquidación de la cooperativa cuando fuese el caso.
Fiscalizar las actividades de los órganos de la cooperativa en los casos, solo para asegurar que sean veraces y guarden conformidad con la ley, este estatuto, los acuerdos de la asamblea y los reglamentos internos con prescindencia de las observaciones o pronunciamientos sobre su eficacia. V. Presentar a la Asamblea General, el informe de sus actividades y proponer las medidas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la cooperativa. W. Ejercer las demás atribuciones de su competencia por disposición expresa de la ley. Artículo 52, por disposiciones expresas del Reglamento de Autocontrol Cooperativo, Decreto Supremo número 0491, TR de 23 de enero de 1991, el Consejo de Vigilancia. A. Es el órgano encargado de supervisar la legalidad de las acciones de la cooperativa, la veracidad de las informaciones proporcionadas a los socios, a las autoridades y a la comunidad en general y la seguridad de los bienes de la cooperativa. B. Para el desarrollo de todas sus acciones contará con un presupuesto anual fijado por la Asamblea General, el Consejo de Administración cuidará que ello conste en el presupuesto anual bajo responsabilidad. C. Debe exigir a quien corresponda y bajo responsabilidad la realización de arqueos de caja, valores y otros bienes, controles contables y legales permanentes y cuando la magnitud de la empresa lo permita, el desarrollo de auditorías contables y legales a cargo de personal especializado. D. El Consejo de Administración, bajo responsabilidad cuidará que exista libre disposición del Consejo de Vigilancia, una liquidez equivalente a un 1/12 mensual de las sumas totales que le corresponden a cada uno para el desarrollo de sus actividades. Capítulo 5. Del Comité de Educación. Artículo 53. El Comité de Educación es un órgano de apoyo y tiene por función planificar programas básicos de educación, sobre temas de cooperativismo entre socios y delegados. Estará conformado por 2 miembros titulares y un suplente elegidos en la Asamblea General de Delegados. Se instalará inmediatamente después que lo haga el Consejo de Administración. Son atribuciones y obligaciones del Comité de Educación. A. Elegir entre sus miembros titulares a su vicepresidente y secretario, correspondiendo la presidencia al vicepresidente del Consejo de Administración. B. El quórum para las sesiones será de 2 miembros titulares, sus acuerdos serán por mayoría, el presidente tiene voto dirimente. C. Las citaciones para sesiones se harán como mínimo con 48 horas de anticipación previa convocatoria del presidente o cuando lo solicite la mayoría de titulares. D. El tiempo de mandado de los directivos titulares es de 3 años y el suplente 1 año pudiendo elegirse para periodos menores a fin de mantener la renovación por tercios. E. Capacitar a socios y delegados para lograr óptimos cuadros diligenciales, para el mejor aprovechamiento de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. F. Formular la memoria anual informando al Consejo de Administración los resultados alcanzados. Artículo 54. El Comité de Educación sesionará en forma ordinaria 4 veces al mes previa citación por su presidente, quien podrá citar a sesiones extraordinarias cuando lo estime conveniente o lo soliciten por escrito sus otros 2 miembros titulares. Artículo 55. Las citaciones para ser válidas se harán con 48 horas de anticipación y con cargo, indicando hora, día, lugar, agenda a tratarse y la fecha de la citación con la firma y sello del Ibarra o los responsables. El plazo de la citación podrá reducirse a juicio del presidente cuando el caso sea urgente. Artículo 56. El quórum estará conformado por 2 de sus miembros titulares, los acuerdos y decisiones tomarán por mayoría de votos. Los miembros suplentes tendrán derecho a voz y su asistencia no se computarán para los efectos del quórum, salvo cuando reemplace a un titular, en cuyo caso tendrán derecho a voto. Las actas de las sesiones serán numeradas y firmadas por los miembros titulares y suplentes concurrentes a la sesión respectiva. Artículo 57. Son atribuciones y obligaciones del Comité de Educación. A. Elaborar el plan educativo anual que deberá ser presentado al Consejo de Administración dentro del mes de noviembre de cada año para su aprobación en primera instancia, antes de ser conocido por la Asamblea General Extraordinaria de Delegados.
B. Realizar programas de educación cooperativa y de información y capacitación administrativa y técnica para dirigentes, delegados, socios y sus familiares, con proyección a la comunidad. C. Mantener permanentemente informados a los socios en general sobre la marcha y gestión institucional. D. Instruir a los socios en general en el conocimiento y práctica de este estatuto y reglamento interno, sus derechos y obligaciones y la importancia de su participación activa en el cumplimiento de los objetivos de la cooperativa. E. Realizar actividades culturales y recreativas con la participación activa de los socios y sus familiares con proyección a la comunidad. F. Difundir los principios y doctrinas del cooperativismo. G. Disponer de los fondos que se le asignen y rendir cuenta documentada al Consejo de Administración. H. Aprobar, reformar e interpretar el reglamento interno. I. Aceptar la dimisión de sus miembros. J. Presentar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados su informe y memoria anual. K. Realizar las funciones específicas que dentro de su competencia le asignen la Asamblea General de Delegados o el Consejo de Administración. Artículo 58, por disposiciones expresas del Reglamento de Autocontrol Cooperativa, Decreto Supremo número 0491, TR de 23 de enero de 1991, el Comité de Educación. A. Es el órgano encargado de difundir entre los socios la información más adecuada y capacitar a los mismos para la toma de decisiones que permitan la eficiencia cooperativa. Para el efecto, el Consejo de Administración bajo responsabilidad entregará al Comité de Educación para su difusión entre los socios, la información contable y administrativa que éste solicite. B. Para el desarrollo de todas las acciones contará con un presupuesto anual fijado por la Asamblea General. El Consejo de Administración cuidará que conste ello en el presupuesto anual bajo responsabilidad. C. El Consejo de Administración bajo responsabilidad cuidará que exista la libre disposición del Comité de Educación, una liquidez equivalente a un 1/12 mensual de las sumas totales que les corresponda para el desarrollo de sus actividades. Capítulo 6. Del Comité Electoral. Artículo 59. El Comité Electoral es el órgano responsable de la organización, dirección, desarrollo y control del proceso electoral. Su función se regirá de acuerdo a ley, estatuto, reglamento de elecciones aprobado por la Asamblea General Extraordinaria. Sus acuerdos, resoluciones y decisiones solo podrán ser revisadas por la Asamblea General de Delegados. Estará integrado por 3 miembros titulares. Artículo 60. Son atribuciones del Comité Electoral. A. Aprobar, reformar e interpretar su reglamento interno. B. Aceptar la dimisión de sus miembros. C. Presentar anualmente al Consejo de Administración y en el mes de noviembre el presupuesto de sus actividades anuales, disponiendo que los fondos que se le asigne y rendir cuenta documentada a dicho Consejo. D. Cumplir y hacer cumplir estrictamente las disposiciones del reglamento de elecciones. E. Organizar, dirigir, planificar y supervisar los procesos electorales para la elección de delegados y de directivos de los consejos y comités de la cooperativa. F. Mantener permanentemente actualizado el padrón electoral de socios con la constancia de sufragio, remitido por el Consejo de Administración. G. Elaborar las cédulas de sufragio que se requiere y disponer de los útiles y materiales correspondientes. H. Difundir y divulgar entre los socios la forma y procedimientos de los procesos electorales, utilizando los medios de comunicación que disponga la cooperativa. I. Elaborar el reglamento de elecciones, que solamente podrá ser aplicada después de su aprobación por Asamblea General Extraordinaria de Delegados. J. Presentar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados el informe y memoria de sus actividades. Capítulo 7. De Previsión Social. Artículo 61. El Comité de Previsión Social será el encargado de brindar servicios de asistencia social, para los casos de enfermedad y fallecimiento de los socios de acuerdo a su propio reglamento. Su nombramiento corresponde a la Asamblea General. Artículo 62. El Comité de Previsión Social estará integrado por 3 miembros titulares, renovación será por tercios.
El desarrollo de sus sesiones se realizará en cuanto le corresponda a lo previsto por los artículos 43, 44 y 45 del presente estatuto. Capítulo 8. Comité de Ayuda Mutua. Artículo 63. El Comité de Ayuda Mutua será el encargado de brindar servicios de crédito a todos los asociados, conforme al reglamento de préstamo. Sus miembros serán elegidos por la Asamblea General y las renovaciones por tercios. Artículo 64. El Comité de Ayuda Mutua estará integrado por 3 miembros titulares. Las sesiones se realizarán en cuanto le corresponda lo previsto por los artículos 43, 44 y 45 del presente estatuto. Capítulo 9. De las comisiones. Artículo 65. La Asamblea General de Delegados podrá designar comisiones con fines específicos, por tiempo determinado y bajo responsabilidad, pudiendo estar integrado por directivos, delegados, o socios, cuyos informes serán puestos a consideración de la Asamblea General. La Asamblea General de Delegados designará la comisión encargada de la elaboración del presupuesto del año siguiente, la misma que estará integrada por el gerente, miembros del Consejo de Administración y de 4 socios hábiles. La Asamblea General de Delegados designará la Comisión Mixta de Financiamiento y Construcción de la nueva Galería Comercial El Hueco, la misma que estará integrada por miembros del Consejo de Administración, 2 delegados, 2 socios de base, 2 miembros del Consejo de Vigilancia y 3 socios con poderes otorgados por la Asamblea General de Delegados e inscritos en registros públicos. Del apoyo a las comisiones. Artículo 66. Los directivos de los diferentes órganos de la cooperativa, bajo responsabilidad están obligados a prestar todo su apoyo a las comisiones con la finalidad de facilitarles el trabajo encomendado, y en su caso brindar los ambientes, muebles, equipos y material de escritorio para el mejor desenvolvimiento de las actividades de la comisión. Capítulo 10. De los directivos. Artículo 67. Son directivos de la cooperativa, los miembros titulares y suplentes de Consejo de Administración y Vigilancia, los comités de educación y electoral y otros comités que pudieran crearse. Los directivos son elegidos por Asamblea General de Delegados, de conformidad con el reglamento de elecciones, bajo la dirección del Comité Electoral, mediante sufragio personal, universal, obligatorio, directo y secreto. Para ocupar los cargos directivos se requiere ser delegado hábil. Artículo 68. El periodo de mandato de los miembros titulares de los consejos y comités es de 3 años y el de los suplentes 1 año. Serán renovados anualmente en proporciones no menor a 1/3 de su respectivo total, pudiendo ser reelegidos por un periodo adicional. Para volver a postular tendrá que descansar el periodo de 1 año. Artículo 69. El directivo que no asista a 3 sesiones consecutivas injustificadas en su respectivo consejo o comité, será automáticamente cesado del cargo. Disposición también aplicable al directivo que por incapacidad física o enfermedad estuviera inhabilitado para el ejercicio del cargo en más de 2 meses consecutivos o alternado durante el año. Artículo 70. En caso de producirse vacantes de los miembros titulares en los consejos o comités que no fueran cubiertas por los suplentes debido a la ausencia o inasistencia, asumirá el cargo de titular, el delegado que continúe en el orden de la votación, con cargo a dar cuenta a la Asamblea General. Entrega de bienes. Artículo 71. Concluido el mandato o revocatoria de los directivos, bajo responsabilidad y dentro de los 8 días posteriores, harán entrega inventariada de todos los bienes y derechos de la cooperativa a los directivos reemplazantes. Los directivos que incumplan lo dispuesto se harán acreedores a las sanciones establecidas por el presente estatuto, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que hubiera lugar. Artículo 72. Rigen para los miembros de los consejos, comités y gerente en cuanto les corresponda, las siguientes normas complementarias. A. Los cargos de los directivos y del gerente son personales e indelegables y, además, revocables. B. No pueden ejercer las funciones de directivos ni de gerente de la cooperativa. 1. Los incapaces. 2. Los quebrados. 3. Los que por razón de sus funciones estén legalmente impedidos de ejercer actividades mercantiles.
4. Los servidores del sector público, que por razón de sus funciones deban fiscalizar a la propia cooperativa. 5. Los que tengan pleito pendiente con la cooperativa, por acciones que ellos ejerciten contra esta. 6. Los que fueren socios, miembros del órgano administrador y directivo o del Consejo de Vigilancia, representantes legales o mandatarios de otras personas jurídicas que tengan intereses opuestos a los de la cooperativa, o que personalmente se encuentren en análoga situación frente a esta. 7. Los que hubieran sido condenados por diferentes delitos comunes. 8. Los que hayan sido excluidos de otras instituciones afines. C. Los directivos no podrán desempeñar cargos rentados en la cooperativa mientras dure su mandato. D. Entre los consejeros y miembros del comité y gerente no podrán haber parentescos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. E. El consejo de administración, los comités y el gerente, adoptarán sus acuerdos, resoluciones y decisiones sin el voto de los miembros del consejo de vigilancia. F. Los miembros de los consejos y comités son respectiva y solidariamente responsables por los acuerdos, resoluciones y decisiones de los órganos a que pertenecen. Quedan eximidos de responsabilidad los miembros que salven expresamente su voto en el acto de tomarse el acuerdo, resolución y o decisión correspondiente, con el cargo de hacerlo constar en la respectiva acta y o en carta notarial. G. La responsabilidad solidaria de los miembros del Consejo de Administración y de los comités alcanza 1. Al gerente, por los acuerdos, resoluciones y decisiones que le corresponda ejecutar, salvo que deje constancia de su discrepancia y objeciones antes de ejecutarlas. 2. A los miembros del Consejo de Vigilancia por los actos fiscalizables que éste no observaré en la forma y término que establece este estatuto, a menos que se dejen constancia oportuna de sus objeciones personales. H. El Consejo de Administración y los comités comunicarán todos sus acuerdos al Consejo de Vigilancia dentro de los 5 días útiles de la fecha en que se adoptaron los acuerdos. Y las observaciones del Consejo de Vigilancia serán canalizadas exclusivamente por conducto del presidente de Consejo de Administración. Capítulo 11. De los delegados. Artículo 73. Los delegados miembros de la Asamblea General son los representantes de todos los socios de la cooperativa, su número es de 100, elegidos de conformidad con lo previsto por el reglamento de elecciones, bajo la dirección del comité electoral. La elección para los delegados se realizarán indefectiblemente en el mes de febrero de cada año. Los delegados elegidos asumirán el mandato después de la aprobación del examen del ejercicio anual. Artículo 74. El periodo de mandato de los delegados es de 3 años y su renovación se efectuará anualmente por tercios, pudiendo ser reelegidos por un periodo adicional. Para volver a postular tendrán que descansar el periodo de 1 año. Artículo 75. Para ser elegidos delegados se requiere: a. Ser socio hábil con el mínimo de 5 años de antigüedad y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles. B. No estar incurso en sanciones económicas establecidas por el artículo 17. C. No estar incurso en los impedimentos establecidos por el reglamento de elecciones. D. Tener capacidad civil de ejercicio y no estar incurso en los artículos 43 y 44 del Código Civil. E. Haber sido elegido y proclamado de conformidad con el reglamento de elecciones. Atribuciones de los delegados. Artículo 76. Son atribuciones y obligaciones de los delegados: a. Integrar la Asamblea General de Delegados con derecho a voz y voto, con las excepciones establecidas por el artículo 38 de este estatuto. B. Elegir y ser elegido como miembros de los consejos de administración y de vigilancia, de los comités de educación, electoral, previsión social, ayuda mutua o comisiones. C. Solicitar información sobre el funcionamiento de la cooperativa. D. Mantener comunicación permanente con los socios sobre los quehaceres de la cooperativa. E. Canalizar ante los consejos de administración, vigilancia o comités de quejas y reclamaciones de los socios. F. Participar activamente en las comisiones de trabajo que se le asigne y asistir a los actos para los que estén regularmente citados.
G. Otras que señale la Asamblea General de Delegados. Pérdida de la calidad de delegados. Artículo 77. La calidad de delegados se pierde. A. Por haber concluido el periodo de mandato. B. Por pérdida de la condición de socio. C. Por ser socio inhábil durante 60 días. D. Por renuncia presentada al comité electoral. E. Por fallecimiento. F. Por revocación acordada por la Asamblea General de Delegados. G. Por la falta injustificada a 2 asambleas consecutivas o 3 alternadas, durante el año H, haber sido cesado o removido del cargo de dirigente. Artículo 78. La vacante de delegado será declarada por el comité electoral. El reemplazante será el candidato delegado que obtuvo la siguiente votación en las últimas elecciones y solo hasta la conclusión del período. Artículo 79. El delegado o directivo que perdiera su mandato por la aplicación de los previsto por el inciso F del artículo 77 de este estatuto, no podrá ser candidato a delegado, ni ocupar cargo de directivo alguno, sino después de 10 años, contados a partir de la fecha en que se produjo la sanción. Capítulo 12. Del gerente. Artículo 80. El gerente es el funcionario ejecutivo de más alto nivel de la cooperativa y encargado de la ejecución de las políticas, planes y programas y presupuestos de la cooperativa y, como tal, le competen con responsabilidad inmediata ante el Consejo de Administración, las siguientes atribuciones básicas. A. Ejercer la representación administrativa y judicial de la cooperativa, con las facultades que, según ley, corresponden al gerente, factor de comercio y empleador. B. Suscribir conjuntamente con el presidente del Consejo de Administración, las órdenes de retiro de fondos de bancos y otras instituciones, los contratos y demás actos jurídicos y administrativos en los que la cooperativa fuere parte, los títulos, valores y demás instrumentos por los que se obligue a la cooperativa y los que se señalan en el artículo 46, inciso F de este estatuto. C. Representar a la cooperativa en cualquier otro acto, salvo lo que, por disposición de ley o de este estatuto son atribuciones privativas del presidente del Consejo de Administración. D. Ejecutar los programas de conformidad con las políticas y planes aprobados por la Asamblea General de Delegados y del Consejo de Administración. E. Ejecutar los acuerdos, resoluciones y decisiones de la Asamblea General de Delegados y del Consejo de Administración. F. Nombrar a los trabajadores y demás colaboradores de la cooperativa y removerlos con arreglo de ley. G. Coordinar las actividades de ellos comités con el funcionamiento del Consejo de Administración y de la propia gerencia de acuerdo con la presidencia. H. Asesorar a la Asamblea General de Delegados, al Consejo de Administración y a los comités y participar en las sesiones de ellos, excepto en las del comité electoral, con derecho a voz sin voto. Y, realizar los demás actos de su competencia según la ley de este estatuto y los reglamentos internos. Artículo 81. El gerente responderá ante la cooperativa por a. Los daños y perjuicios que ocasionará a la propia cooperativa por el incumplimiento de sus obligaciones, negligencia grave, dolo o abuso de las facultades o ejercicio de actividades similares a las de ella, y por las mismas causas, ante los socios o ante terceros, cuando fuere el caso. B. La existencia, regularidad y veracidad de los libros y demás documentos que la cooperativa debe llevar por imperio de la ley, excepto por los que sean de responsabilidad de los dirigentes. C. La veracidad de las informaciones que proporcione a la Asamblea General de Delegados, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia y a la Presidencia. D. La existencia de los bienes consignados en los inventarios. E. El ocultamiento de las irregularidades que observaré en las actividades de la cooperativa. F. La conservación de los fondos sociales en caja, en bancos o en otras instituciones y en cuentas a nombre de la cooperativa. G. El empleo de los recursos sociales en actividades distintas del objeto de la cooperativa. H. El uso indebido del nombre o de los bienes sociales. I. El incumplimiento de la ley y las normas internas. Artículo 82. Para ejercer el cargo de gerente rentado en la cooperativa. Título 5. Régimen económico. Capítulo 1.
Artículo 83. Son recursos económicos de la cooperativa. A. El capital social integrado por 1. Las aportaciones de los socios. 2. La parte de los intereses y excedentes, que la Asamblea General resuelve capitalizar, así como los subsidios, donaciones, legados y otros recursos análogos que ella reciba. B. El producto de los bonos que emita la cooperativa. C. Los empréstitos que obtenga para la consecución de sus fines. D. La reserva cooperativa. E. Otros concurrentes con sus afines. Artículo 84. El capital social variable o ilimitado está constituido por las aportaciones de los socios, los cuales constarán en una libreta individual. Los certificados de aportación serán nominales, individuales, de igual valor y transferibles únicamente a través del Consejo de Administración cumpliendo los requisitos siguientes. A. Que se efectúe únicamente entre socios de la cooperativa o familiares de éste. B. Que la transferencia no tenga deuda exigible a favor de la cooperativa. C. Que la transferencia se registre en el libro de transferencia. Artículo 85. Las aportaciones tendrán un valor nominal para cada socio de $3 mensuales y el capital suscito anual es de $36. Artículo 86. Los excedentes o intereses que correspondan al socio, así como las aportaciones que tenga en la cooperativa, podrán ser aplicados por esta, en ese orden y hasta que alcancen a extinguir deudas exigibles a cargo del socio por obligaciones a favor de la cooperativa. Artículo 87. Los remanentes que arroje el balance anual de resultados después de deducidos todos los costos incluidos los intereses a los depósitos y demás gastos y las provisiones legales, serán distribuidas por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria en el siguiente orden. A. No menos del 20% para la reserva cooperativa. B. El porcentaje necesario para el pago de intereses que correspondan a los socios en proporción a sus aportaciones y dentro de los límites que autorice la ley. C. La suma que pudiere señalar la Asamblea General para algún fin específico con indicación expresa, que si se hace como gasto o para incrementar el capital social o para el aumento de la reserva cooperativa. D. El saldo constituido por los excedentes, se distribuirán entre los socios en proporción a las operaciones realizadas con la cooperativa. Artículo 88. La reserva cooperativa, serviría exclusivamente para cubrir pérdidas u otras obligaciones imprevistas, la parte de ella que fuere utilizada deberá ser repuesta en cuanto a los resultados arrojen remanente en el número de ejercicios que determine la Asamblea. Artículo 89. La reserva cooperativa será integrado por los siguientes recursos. A. Los beneficios que la cooperativa obtenga como ganancia del capital o como ingreso por operaciones diferentes a los de su objeto estatutario. B. La parte del producto de las revalorizaciones que le corresponda según el artículo 49 de la Ley de Cooperativas. C. Los beneficios generados por operaciones con no socio. D. Otros recursos destinados a esta reserva, por acuerdo de la Asamblea General de Delegados. Artículo 90. La reserva cooperativa es irrepartible, en consecuencia no tienen derecho a reclamar, ni recibir parte alguna de ella, los socios, los excluidos ni herederos. Artículo 91. Los recursos, bienes y servicios de la cooperativa, deberán ser utilizados solo por los órganos autorizados y únicamente para cumplir sus fines. Los infractores de esta norma quedan solidariamente obligados a indemnizarla, sin perjuicio de la responsabilidad civil y o penal a que hubiera lugar. Artículo 92. Los compromisos económicos de los socios con la cooperativa son los siguientes. A. La cuota de ingreso. B. La cuota mensual para atender el mantenimiento y conservación de la galería comercial que será determinado por la Asamblea General a propuesta del Consejo de Administración. C. El pago anual de las aportaciones ordinarias y extraordinarias. Artículo 93. Las cuotas a los que se refiere los incisos A, B, del artículo anterior no serán reintegrables al socio. Título 6. De los libros. Artículo 94. La cooperativa llevará debidamente legalizados los siguientes libros. A. De actas de Asamblea General.
B. De actas del Consejo de Administración. C. De actas del Consejo de Vigilancia. D. De actas del Comité Electoral. E. De actas del Comité de Educación. F. De actas del Comité de Previsión Social. G. De actas del Comité de Ayuda Mutua. H. Registro de asistencias a las asambleas generales. I. Registro de transferencias. J. Padrón de socios y delegados. K. Contables y auxiliares y demás registros obligatorios que prescriben las leyes vigentes. Artículo 95. Las actas de las asambleas serán firmadas por el presidente y secretario del Consejo de Administración y de 3 delegados designados por la misma asamblea. Los acuerdos constatados en acta tienen valor y efecto legal desde su aprobación. Artículo 96. Los acuerdos del Consejo y comités deberán constar en actas que serán asentadas en sus respectivos libros, dentro de los plazos establecidos en sus propios reglamentos internos expresando los votos emitidos, los que serán firmados por todos los directivos concurrentes. Artículo 97. En el libro Padrón de Socios, serán inscritos todos los socios de la cooperativa, consignándose, el nombre, domicilio, número de DNI, libreta militar, RUC, así como su estado civil, ocupación, personas que dependen económicamente de él, fecha de ingreso y de retiro, según el caso nombre de los beneficiarios en caso de fallecimiento. Título 7. De la disolución y liquidación. Artículo 98. La cooperativa podrá ser disuelta por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria convocada para tan fin, cuando así lo solicitan por escrito los 2/3 de los socios hábiles de la cooperativa. La resolución respectiva deberá ser comunicada al organismo estatal correspondiente en el término de 15 días. Artículo 99. La cooperativa se disolverá necesariamente por cualquiera de las siguientes cláusulas. A. Por disminución del número de socios a menos del mínimo fijado por el reglamento de la Ley General de Cooperativa. B. Por conclusión del objetivo, para el que fue constituida la cooperativa. C. Por cancelación de la autorización para funcionar de acuerdos a normas legales vigentes. D. Por falencia económica y financiera que no le permita continuar con sus operaciones normales. E. Por fusión e incorporación a otra cooperativa. F. Por quiebra o liquidación extrajudicial. Artículo 100. Concluida la liquidación, el haber social remanente se destinará hasta donde alcance en el siguiente orden. A. Satisfacer los gastos de liquidación. B. Reintegrar a los socios, el valor de IA certificación de aportación hoja parte proporcional que le corresponde. C. Abonar a los socios, los intereses de las aportaciones y los excedentes pendientes de pago. D. Entregar el saldo final si lo hubiere, a la federación correspondiente para ser utilizados exclusivamente a fines de educación cooperativa o al organismo estatal correspondiente. Artículo 101. Liquidada la cooperativa, ningún socio, ni sus herederos tendrán derecho a reclamar participación en los bienes, que se refiere el inciso D, del artículo 100. Disposiciones finales. Primera, los directivos del Consejo de Administración están obligados sin excepción a presentar su declaración jurada de bienes, dentro del plazo improrrogable de 10 días hábiles después de su elección. Su omisión dará lugar a la remoción de su calidad de directivo. Segunda, concluida la construcción de la galería comercial a que se contrae el inciso A, del artículo 5, la cooperativa hará entrega a cada socio del título de propiedad de su respectivo puesto o local comercial. Tercera, cualquier observación formulada por los registros públicos respecto a la inscripción de este estatuto será subsanada por el Consejo de Administración y miembros de la Comisión Estatutaria con cargo de dar cuenta en la próxima asamblea. Cuarta, el presente estatuto entrará en vigencia a partir de la inscripción en el libro de cooperativas de registro de personas jurídicas en los registros públicos de Lima. Siendo las 11 p.m. se dio por concluida esta asamblea, firmado para tal efecto el presidente, secretario y 3 delegados miembros de la comisión estatutaria. Quinta, la información declarada en el padrón de socios es el fiel reflejo de la verdad y en caso de fallecimiento el Consejo de Administración respetará al beneficiario por ser la última voluntad del socio que tiene carácter de declaración jurada.